Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Conectando Contigo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y vamos a hablar sobre el desarrollo del cerebro de nuestros hijos. Hoy vamos a tener una invitada especial, ella se llama Camila Hasbun y ella va a estar compartiendo con nosotros sobre cómo funciona el cerebro de nuestros hijos en sus diferentes etapas. Y ella va a estar tocando el punto de cómo nosotros como padres podemos ayudar a desarrollar el cerebro de nuestros hijos. Y ustedes sabían que para que nuestros hijos puedan desarrollar su cerebro de forma eficiente, tienen que pasar 2 décadas. Así que déjenme invitarla aquí para que se una. Les presento a Camila Hasbun. Ella va Mucho a estar gusto. viendo con nosotros un tema muy interesante, como les mencioné. Pero antes, siempre me gusta a nuestros invitados pedirles que nos hablen un poquito acerca de ustedes para conocerte y también que conozcamos un poquito de tu visión con The Neurospace. Así que se pronuncia, ¿verdad? Sí, Neurospace, ¿verdad? sí, sí. Ajá. Yo soy Camila Asbun, Así muchísimas que gracias por cuéntame, invitarme. ¿Se oye bien? sí. Sí, ok. Bueno, yo soy Camila Asbun, muchísimas gracias por invitarme. Este es mi proyecto, estoy conectada desde mi proyecto de Neurospace. Yo soy psicóloga clínica, especialista en el área de neurociencias y educación. O sea que yo soy de las personas que trato de estudiar la ciencia para tratar de acercarla lo más posible a todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje y todo eso, pero también se estudia el cerebro desde una perspectiva totalmente práctica y sencilla y aplicable al contexto parental, por ejemplo, en este sentido. Y con Es, este proyecto yo busco hacer ese tipo, precisamente ese mismo tipo de cosas, psicoeducar a los padres, hablar un poco del cerebro como un arma fundamental para nuestro desarrollo. Ujú. Excelente. Y el tema de hoy es el rol, cómo nosotros como padres Uh -huh. podemos ayudar a desarrollar el cerebro de nuestros hijos durante la etapa de la infancia y la adolescencia, que son una de las etapas más importantes, ¿verdad? Y Camila nos va a hablar un poquito acerca de eso, pero también, padres, quiero que abramos nuestro corazón a ver cómo funciona esto, porque usualmente cuando estamos trabajando con nuestros niños más de cerca, como que nos enfocamos más en las emociones, en lo que pueden Uh estar -huh. sintiendo y todo eso va mezclado sin darnos cuenta con el cerebro y muchísimas otras cosas. Así que Camila nos va a explicar un poquito sobre cómo nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos. Así que Camila, cuéntanos. Sí. Háblanos un poquito del tema. Sí, la verdad que me imagino que cuando muchos de ustedes leyeron la palabra desarrollo cerebral junto a la palabra padre, se quedaron como que, ¿cómo va a ser? ¿Qué será lo que tiene que ver una cosa con la otra? Porque generalmente nosotros no asociamos la palabra cerebro con la vida cotidiana. Una suena como muy biológica y la otra suena como tan cercana, familia, padres. Pero la verdad es que el cerebro siempre está más cerca de lo que nosotros pensamos y su funcionamiento, el funcionamiento del cerebro y el desarrollo del cerebro juega un papel sumamente fundamental para quienes van a ser nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero voy a hablar como si tuviera nuestros hijos en un futuro. Y mi objetivo con este conversatorio sencillo es conversarles un poco sobre lo que ocurre en el cerebro en las etapas del desarrollo, sobre todo en la infancia y la adolescencia, que son etapas fundamentales cerebralmente hablando, y también otorgarles a ustedes, padres, madres, un poco de herramientas para que ustedes se hagan más conscientes de su rol parental, sabiendo que ustedes son los más importantes en el crecimiento y en el desarrollo cerebral de sus hijos para que eso se haga de una manera sana y productiva. Entonces vamos a conversar un poquito de las particularidades del cerebro y una de las cosas que primero yo quisiera mencionar es entender que nuestro cerebro no depende, o nuestra vida, nuestro ser, todo lo que nosotros somos, muchas veces estamos equivocados y pensamos que todo depende de la condición genética con la que nosotros hayamos nacido. Y de hecho, la ciencia en algún momento primario lo postuló de dicha forma, como que ya eso es lo que tú eres, ya no hay ningún tipo de cambio, posibilidad, a eso de lo que es. Sin embargo,
una de las cosas fundamentales que debemos saber es que los estudios más recientes y cada vez se confirma más el hecho de que nosotros, nuestro cerebro, nuestra expresión de vida, no depende únicamente de los genes. O sea, que nosotros no somos la suma simplemente de nuestro ADN, sino que cada vez es más contundente la evidencia de que la experiencia, el entorno, lo de afuera, todo lo de afuera, valga la redundancia, es capaz de alterar cómo se expresa esa genética o ese ADN Wow. predeterminado, entre comillas, porque no es predeterminado, ya que el entorno juega un papel fundamental en el crecimiento. Entonces, en este contexto, papá, mamá, la estructura de la casa, el entorno, es la experiencia que afecta y detona esa predisposición genética de los hijos. Por ejemplo, yo puedo tener un gen de la obesidad y no saberlo, y Ujú. va a depender desde la niñez de mi alimentación, de los procesos emocionales por los cuales yo paso, del apoyo que se me da, de si ese gen se manifiesta o no se manifiesta. Pero si, por ejemplo, yo tengo ese gen de la obesidad, pero yo empiezo mi vida inmediatamente activa, controlando la alimentación, Así estando consciente del ejercicio, ese gen no se va a manifestar como si yo tuviera otro estilo de vida, por ejemplo, es. aunque ya yo estoy predeterminada a. Entonces, entender ese concepto, ese fundamento, da a los padres, a los maestros, a toda autoridad fuera del niño, una responsabilidad sumamente grande respecto a la cual el entorno viene a ser un propiciador del crecimiento. Ujú. Entonces, estamos pasando la responsabilidad principal, sobre todo en estas etapas, sobre todo en la infancia, Sí. esta responsabilidad a cómo el padre está propiciando el entorno correcto para un desarrollo cerebral sano. Entonces, hablemos un poquito de las cosas importantes que ocurren en la infancia y en la adolescencia. Y aunque por razones de tiempo no podemos como poner los dos eh, episodios de la vida, del Claro. desarrollo por separado, vamos a hablar generalmente cuáles son las particularidades de ambas etapas y las cosas que debemos tener en cuenta para nuestro estilo de crianza. Y Ok. una de las cosas principales que ocurre tanto en la etapa de la niñez y en la etapa de la adolescencia es que son las etapas más sensibles para el aprendizaje. O sea que el cerebro tiene una capacidad de absorción como no la tiene en ninguna otra etapa de la vida y es sumamente sensible a responder a la experiencia. Y cuando yo leía esto y me enfocaba y me iba dentro de esta literatura por primera vez, yo decía, wow, es por eso que la palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. No dice instruye al joven, no dice No. instruye al adulto, y dice instruye al niño. Exacto. O no dice de que cuando sea grande, enséñale la palabra. No, o sea, como tú dices, o sea, desde niño. Exactamente. Entonces, esto es una etapa sumamente crucial y la palabra lo valida Ujú. eh, para la enseñanza de diversas formas. O sea, lo que nosotros queremos que se quede con nuestros hijos para siempre es lo que vamos a tener que reforzar y repetir constantemente en la niñez. Ni siquiera tanto en la adolescencia, sobre todo en la niñez. Ese es el momento de inculcar valores, de inculcar educación, de inculcar valores cristianos, de inculcar pureza. De hecho, ustedes trabajan con una etapa sumamente fundamental, porque cada vez que ustedes refuerzan esa información, este cerebro absorbe eso como no lo va a absorber. Claro. Por eso es tan importante eh, aventajarse, por así decirlo, de que el cerebro de nuestros hijos pequeños tienen una sensibilidad increíble para adaptarse a todo lo que yo le enseño. Y yo Así es. estoy creando un fundamento para ese proceso de desarrollo posterior a eso. Entonces, número uno, tomar ventaja de la sensibilidad en el aprendizaje. Lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, lo repito, lo hago, lo refuerzo y cada vez esas conexiones que ustedes refuerzan en el cerebro, entonces se hacen más resistentes al cambio a medida que pasan a la adultez. Número dos, hablamos de que el cerebro en la niñez y en la adolescencia
es donde los esquemas de pensamiento están en formación. ¿Y qué son los esquemas de pensamiento? Pues son básicamente conexiones entre neuronas, muchas conexiones entre neuronas, redes de neuronas. Y entre más se refuerza ese estilo de pensamiento, más conectividad hay entre las neuronas y más resistente se hace al cambio ese estilo de pensamiento. Por ejemplo, si yo desde la niñez estoy acostumbrada a pensar de una manera tóxica con relación a mí misma y entonces mi mamá lo refuerza, el bullying en el colegio lo refuerza, el maestro en el colegio lo refuerza y no tengo ningún estímulo que cambie esa formación de pensamiento tóxico, entonces definitivamente yo tengo un esquema de vida que muy probablemente, si no es por la intervención magnífica de Cristo, se va a quedar por el resto de mi vida, por el resto. Porque cada vez que paso un año de vida más resistente, no solamente es esa sensibilidad al aprendizaje, sino también ese esquema en formación. Entonces, ¿qué queremos hacer en este proceso de la infancia o de la niñez? Tenemos que estar muy pendientes de que esta, no la adolescencia o lejos. Esta es la etapa para reforzar los valores, para Yes. utilizar bien las palabras, para inculcar una autoestima, una identidad, un fundamento firme y sano. Y todo eso se hace a través de la comunicación, de las Yes. palabras. Cuando tú mencionas esto sobre las palabras son bien importantes en la vida de un Así niño. es. Y hay veces que yo he tenido padres, he atendido padres, me dicen, Marlene, es que hay momentos en que yo no aguanto y exploto, pero no era lo que yo quería decir. Sin embargo, ya se dijo palabra y he encontrado niños que han sido marcados, no por cualquier persona que le diga, ay, tú sí eres feo o otro tipo de cosas, sino por los padres, por las personas que están a su alrededor, que aprecian mucho, heridos por palabras, ¿verdad? Así que las palabras Ujú. tienen importancia durante esa etapa del Mucho, desarrollo. mucho. Son esenciales. O sea, el entorno, las palabras son el entorno principal, la experiencia principal, la observación también y las palabras. Todo lo que entra por los sentidos, pero sobre todo lo que se ve y lo que se escucha es lo que más impacto tiene en la formación de esquemas y en el aprendizaje. Así es. Y es muy importante lo que tú mencionas, y es que a veces obviamente no son padres perfectos, yo no lo voy a hacer tampoco. Y en la locura de la vida a uno se le zafa algo, dice las cosas. No pasa nada, siempre y cuando yo desmienta eso y genere Exacto. sistemas nuevos de pensamiento y los refuerce. Claro, y Entonces pida me perdón. retracto y creo nuevos. Exacto. Claro, hay perdón y ahí viene el decir, yo dije esto, pero no, esto es lo que Dios dice acerca de ti. Esto es lo Ajá, que yo... exacto. Eso es Ujú. tragarse bastante orgullo parental. Exacto, exactamente. Exacto. Y número tres, ya dije, lo primero es que es sumamente sensible para el aprendizaje en estas etapas. El cerebro también está en los esquemas de pensamiento están en formación, o sea, hay que ser conscientes sobre lo que se dice, sobre el entorno. Y número tres, el cerebro es más plástico que nunca. Y plástico es que tiene capacidad para cambiar, para reestructurarse. O sea, que no se queda de una forma fija, no se queda de una expresión genética inmutable, sino que es totalmente receptivo al cambio. A medida que fue esto, se fue mal, que el entorno nos volviste. Ahí ya, yo Ok, estoy aquí, pero déjame ver, que está como, me quedé frisada, pero yo te escucho, tú bien, me escuchas. creo que tú me sí. Ok. Como decía, es sumamente sensible para el cambio también. Y con ese conocimiento de que el cerebro es Ok. plástico, sensible al cambio, se puede tener una perspectiva optimista del desarrollo cerebral. Esto no era muy común antes. Un niño que tenía problemas en el aprendizaje se le veía como una persona que no iba a tener ningún tipo de cambio en el resto de su vida. Entonces,
el hecho de que el cerebro sea plástico y mucho más plástico en estas etapas del desarrollo, tiene que obligar al padre a observar las dificultades como una oportunidad de mejora, porque el cerebro está a favor de su hijo. No importa la dificultad comportamental, emocional, del aprendizaje que tenga el niño adolescente, entender que el cerebro es sensible a la experiencia transforma esa visión negativa en algo esperanzador. Y el cerebro es sumamente sensible a esa mentalidad o esa forma en que los demás lo ven. Y el cerebro, sobre todo en estas etapas, percibe lo que el otro piensa de sí mismo. O sea, que la mentalidad que el padre tenga sobre su hijo, sea positiva o negativa, el cerebro del mismo hijo lo percibe y lo usa para su desarrollo y para su crecimiento. En esta etapa del desarrollo, la creencia que los padres tengan sobre los hijos, cual sea que sea la creencia, positiva o negativa, va a determinar y se va a hacer como un espejo en la mentalidad propia de la identidad, la estima del propio hijo. Entonces, sumamente importante evaluar con qué ojos estamos mirando a nuestros hijos, con qué ojos estamos educando. ¿Estamos educando en base a porque no hay nada más que hacer? ¿O estamos educando en base a que yo creo en que tú tienes posibilidad de... Es sumamente importante tener en cuenta. O sea, que si cambiamos esa forma de ver, vamos a cambiar también su desarrollo. Claro. ¿Tú me escuchas? Sí, no sé si tienes alguna pregunta. Vamos a ver si los padres que están ahí conectados tienen alguna pregunta o inquietud sobre el tema. Camila está aquí para nosotros, para servirnos. Así que si tienes alguna inquietud o un caso en particular, déjame ver que se frizó esto nuevamente. ¿Tú me escuchas? Pues decía, si Ok, tienen alguna pregunta ahora o sí te inquietud, oigo. pueden escribirnos por... Camila, entonces, ¿de qué forma práctica? Yo sé que tú has mencionado que tenemos que observarlas, estar consciente primero de cómo Ujú, podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar su cerebro, pero también las palabras que utilizamos, lo que nosotros pensamos ujú. acerca de aquellas habilidades o aquellas cosas que nosotros podemos decir de nuestros hijos, ya sea positiva o negativa, y claro, que siempre enfocándonos en aquellas cosas positivas que podemos ver en ellos, porque eso ellos pueden identificarlo también y adaptarlo para su vida. Aquí hay una preguntita, déjame ver, pero se quitó, no sé, no me aparece. Vamos a ver No, ni a mí. si... Entonces, ¿hay algún otro consejo práctico que los padres puedan Ujú. utilizar para continuar con esta Sumamente hermosa... importante, sumamente importante pensar en cuáles son los cimientos que estamos estableciendo hoy. ¿Son cimientos sólidos? ¿Son cimientos débiles? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿La calidad de ellas? ¿Cuáles valores estoy impregnando? ¿En base a qué los estoy impregnando? ¿Cuál es el tiempo que yo invierto en dónde está el aprendizaje? ¿Está en otra parte o está en la familia? La familia es el fundamental, la parte fundamental en donde está emitiendo aprendizaje. ¿Cuál es la Así, mentalidad que yo tengo? Pensemos qué yo pienso sobre mi hijo. Yo pienso que de verdad no tiene posibilidad de cambio. Yo pienso que es simplemente un malcriado, una persona que no es inteligente, que no va a tener ningún tipo de, que es un vago, que no va a tener no va a tener ningún tipo de influencia en la vida, transmitir una mentalidad diferente. Eso sería la parte práctica que yo le pudiera compartir y es un tema de autoevaluación, sobre todo. Saber que todo lo que hacemos afecta el fundamento sobre el cual el edificio va a ser construido. ¿Queremos adultos sanos? Criemos niños sanos. así es. Tú sabes que una vez estuve compartiendo una charla aquí
Bacoe hablaba de esto mismo, de cómo funciona el cerebro y cómo los maestros pueden entender también, porque esto sirve no solamente para los padres, esto sirve para maestros, para personas que trabajan con niños, con adolescentes, que puedan entender cómo Exacto. pueden al desarrollo del cerebro del niño o del adolescente. Y recuerdo que estaba hablando de que usualmente el maestro quiere ver en un futuro a ese estudiante, ¿verdad? Usualmente como una persona que ha logrado tanto, pero muchas veces en el momento, por muchísimas cosas que pueden pasar en el aula, nos damos cuenta que en ese momento quizás, ¿cómo estoy yo como maestro, por ejemplo, sembrando en el corazón de ese adolescente o de ese niño para que en un futuro pueda hacer eso que yo visualizo Exacto. en ese? Y es Es lo un mismo con... entorno completo. Exacto. ¿Qué es lo que quiero ver en mi hijo? Y como dice Camila, o sea, es ser intencional en sentarnos como padres, en autoevaluarnos y ver y decir, wow, y de qué forma es que yo quiero invertir en mis hijos, cómo quiero ver a mis hijos y cómo lo estoy haciendo, que en el tiempo que estoy invirtiendo, las palabras que estoy utilizando y escribir, porque yo pienso que esto es como si fuera, a veces no nos damos cuenta, pero los papás nos tenemos que sentar muchas veces a evaluar a nuestros hijos. Y de Así verdad, es. como que a veces uno tiene tantas cosas, envuelto en tantas cosas, trabajo y todo lo demás, que pasamos eso por alto. Pero es bueno, es de sabios el sentarse juntos los padres y poder planificar también para tus hijos, así como lo hacemos para trabajo, así como lo hacemos para planificar un proyecto. Exacto. ¿Qué tú quieres en la vida de tu hijo? Es increíble, la verdad, cómo uno, como ustedes como padres o yo como profesional en psicología o el maestro en su lugar, pudiese apagar ese gen vulnerable a la depresión, por ejemplo, con un estilo de parental asertivo, empático, Ujú. presente. O como, por ejemplo, un niño con una dificultad de aprendizaje y cómo yo puedo potencializar su rendimiento a medida que yo utilizo palabras de verdad y transmito verdad. Claro. Entonces, ¿cómo puedo mejorar esa conducta de mi hijo a medida que yo me entreno? O ustedes se entrenan como Exacto. rol, como en el rol de padre. Entonces, lo más importante aquí es entrenarse, estudiar, leer, buscar formas de ajustarse, porque de ellos, de los padres, de las autoridades, depende el desarrollo cerebral eh, en, en toda la otra etapa de la vida. Los hijos siempre, siempre son reflejos de los padres. Y aunque nada cambie, si el padre cambia, el hijo es posible que cambie. Por eso muchas veces en la terapia se trata de hacerlo de forma global, el cambio para que el hijo entonces Claro, y se ahí tú acople. un punto muy importante, porque a veces cuando estoy haciendo consulta he recibido niños y no solamente, como tú dices, o sea, no podemos trabajar solamente con el niño, necesitamos trabajar con la familia completa, Así porque el es. cambio desde los padres. Entonces, mi pregunta, bueno, sabemos que muchas veces los padres también necesitan ayuda y es muy importante que los padres busquen esa ayuda. Saber que sabes manejarte con algo en específico o entiendes que hay cosas de tu carácter que necesitas cambiar, que necesitas trabajar, que busques la ayuda que necesitas. Así es. Y eres una persona cristiana, hay personas, hay psicólogos cristianos que pueden ser esa ayuda para ti. Así que de verdad les animo a que se conecten a Neurospace. Ahí ella pone mucha información clave e importante, no solamente de los niños y de los adolescentes, sino en general también. Así que pueden informarse. En Instagram está así como Neurospace RD. Así, ¿verdad? En aerospace.rd. Camila, de verdad que, bueno, me gustaría tener una cita con usted, ¿cómo hacerlo? Bueno, Me escríbanle escribe por ahí por el mensaje, Instagram. Ahí, exacto. ella le puede dar toda la información de cómo puede realizar ese proceso con ella. Así que mis hermanas, Camila, muchísimas gracias. Este tema de A verdad ustedes. que es de suma importancia para nosotros como padres, porque a veces no nos detenemos a escuchar temas como estos, que de verdad son de bendición.
Y nada, gracias de verdad por ser portavoz de A esto. ustedes, de verdad. Gracias por la oportunidad. Un Siempre. placer. Dios les bendiga y gracias por conectarse. Bye. Bye. Y nada, me quedo un ratico más para decirles que no se olviden de inscribirse en la pijamada más grande del mundo, mis hermanas. Recuerden, si aquí me preguntan, ¿este video queda grabado? Sí, va a quedar grabado aquí en nuestro Instagram y también en nuestra página de YouTube como Chica Verdadera Oficial, lo pueden buscar ahí. Pero mis hermanas, esto es lo que queremos, conectar con ustedes a través de temas así. Así que si te encantaría, tienes alguna inquietud sobre algún tema en específico, nos encantaría que compartieras con nosotros por mensaje, nos envíes un mensaje, Chas, de esas inquietudes que tienes y podemos traer nuevos temas también en estos episodios de Conectando Contigo. Y nada, recordarles que se inscriban, que eso es lo que le estaba diciendo. Yo me distraigo, señores, viendo los comentarios. Pero les decía que quiero recordarles de la pijamada más grande del mundo, que va a ser de forma virtual y va a ser el 22 de agosto. Así que no se lo pueden perder. Sean portavoz, pueden compartirlo con sus amigas, con las compañeras del colegio de tus hijas, también puedes hacerlo, la iglesia, y así va a ser un tiempo de gran bendición. ¿Podrías darme nombres de devocional para niñas? Mira, nosotros tenemos en nuestra página web algunos devocionales que son de 10 días, que son, sí, creo que los más largos son de 10 días y creo que hay dos. Y tú puedes descargarlos gratuitamente y son como, en total, entonces tendría como 20 devocionales. Yo voy a buscar más información sobre devocionales, pero yo estoy utilizando una Biblia que se llama Princesita de Dios con mis niñas de 6 y 5 años y me ha encantado porque tiene diferentes eh, cosas que tú puedes hacer con ella y deja un mensaje importante. Puedes hacer dramas juntas, pero cada uno tiene un mensaje importante que va al corazón de tu hija y sobre todo que está sembrando en su corazón la palabra de Dios. Pero les debo eso, les debo como un post donde ustedes puedan ver diversos recursos que les pueden ayudar para tener ese tiempo devocional con sus hijas. Y nada, pueden conseguir esos devocionales que te dije que puedes descargar en puralibertad.org. Esa es nuestra página web, puralibertad.org. Ahí puedes descargarlo. Mis hermanas, si me quedo aquí hablando con ustedes, ya ustedes saben que me voy ahí, habla y habla. Pero nada, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por conectarse con nosotros. Espero que sus vidas hayan sido bendecidas. Compartan este live, lo voy a dejar ahí. Y sigan a Camila Hasbun en Neurospace RD. Ella tiene muchos consejos prácticos que también van a ser de gran bendición. Consulta si ya tiene baja autoestima, ¿qué puede hacer? Nati Quinteroa. Nati, puedes escribirme por mensaje y con esa misma pregunta, te voy a contestar por ahí, por esa vía. Ay, qué bueno, Fresita, qué bueno. De verdad, ese es nuestro deseo, que sus vidas puedan ser bendecidas y que ustedes puedan fortalecer la relación con sus hijas y que juntas se puedan acercar a Jesús. Bueno, mis hermanas, Dios les bendiga. Ah, Sara me recuerda que aquí que nosotros tenemos un kit devocional, pero este está en inglés. Déjame ver si lo tengo cerca, no. Pero está en inglés y como 30. Así que si tu hija sabe inglés y te interesaría, también puedes escribirnos y por ahí te envío ese detalle. Bueno, ahora sí me despido. Gracias, mis hermanas, por conectarse y estar ahí siempre presente con nosotros. Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes, porque recuerden que este viernes tenemos una dosis de verdad, pero específicamente es una edición especial para los padres. Así que sus esposos atentos, envíenle y compártanle esto el viernes, ya ustedes saben. Bye, mis hermanas, Dios les bendiga.